El domingo pasado en la predicación, nuestro pastor nos hablaba acerca de las profundidades de la justicia de Dios que salva a la nueva humanidad en Cristo de la ira de Dios, de las profundidades de la justicia de Dios que salva a la nueva humanidad de la ira de Dios. En esta mañana vamos a continuar con en nuestro pasaje que vamos a meditar. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 27. Romanos capítulo 3, verso 27 al 31. Romanos capítulo 3, verso 27 al 31. Leo para ustedes, dice así la palabra de nuestro Señor. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Los pasajes que acabamos de leer es una continuación de los versos anteriores que ya se predicó el domingo anterior, que trata acerca de las profundidades de la justicia de Dios que salva a la nueva humanidad de la ira de Dios. En nuestro pasaje podemos encontrar la misma idea, pero sin embargo, al exponer los resultados de la justicia de Dios, también, por otro lado, explica en breve lo que trata esencialmente en el capítulo 4. Es una conexión adecuada para los versos anteriores y para los versos que el apóstol Pablo va a explicar en el capítulo 4, 1 al 25. En nuestro pasaje el apóstol Pablo va a plantear las preguntas y respuestas como normalmente suele hacerlo, indicándonos que al parecer Pablo está hablando con alguien más. Y le hace tres preguntas. ¿Dónde pues está la jactancia? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde pues está la jactancia? La segunda pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y por último pregunta, luego por la fe invalidamos la ley, verso 31. Estas preguntas, las primeras dos preguntas, el apóstol Pablo las explica y amplía en el capítulo 4. En nuestro pasaje nosotros vemos que toda la jactancia humana queda completamente excluida. Y en el capítulo 4 nos muestra que Abraham también no tenía de qué jactarse por la fe. En nuestro pasaje vemos que ninguno será justificado por las obras de la ley, y en el capítulo 4 vemos cómo Abraham es justificado por la fe y no por las obras de la ley. En nuestro pasaje vemos cómo los judíos y gentiles están unidos bajo el mismo Dios, bajo el mismo Padre, por medio de la fe. Y en el capítulo 4 encontramos cómo los gentiles y judíos están unidos como hijos de Abraham por medio de la fe. Y lo que hace Pablo entonces en nuestro pasaje es explicar en breve, responder en breve lo que va a ampliar en el capítulo
en el capítulo 4. Antes de pasar al capítulo 4, Pablo hace eso, responder en breve a manera de conclusión, de resultado acerca de la justicia de Dios. Pablo quiere que todos entiendan que los resultados de la forma como Dios justifica al pecador excluye todo tipo de jactancia humana. Excluye todo tipo de jactancia humana, y esta justificación se aplica únicamente a aquellos que creen por la fe en Cristo Jesús. De hecho, ese es el tema de nuestro pasaje. Los resultados de la justicia de Dios excluye toda jactancia humana en favor de la nueva humanidad. Los resultados de la justicia de Dios por medio de la fe excluye toda jactancia humana en favor de la nueva humanidad. De allí también el título de nuestra clase bíblica en esta mañana. Los resultados de la justicia de Dios. En la Biblia encontramos muchos resultados acerca de nuestra justificación. Sin embargo, en el pasaje vemos tres formas o tres resultados acerca de la justificación. El primer resultado que encontramos se encuentra en el verso 27 y 28. La justicia de Dios excluye toda jactancia humana. La justicia de Dios excluye toda jactancia humana. El segundo resultado, la justicia de Dios se aplica a todos los que creen. La justicia de Dios se aplica a todos los que creen, verso 29 al 30. Y por último, en el verso 31 encontramos que la justicia de Dios cumple o confirma la ley de Dios. Estos son los resultados de la justicia de Dios. Y Pablo quiere que los judíos que están en esta carta entiendan realmente en qué consiste la justificación por la fe, el resultado de la justificación por la fe. Veamos entonces primero acerca de la justicia de Dios que excluye toda jactancia humana. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Anteriormente ya el apóstol Pablo ha dejado en claro que nadie, ni los gentiles, ni los judíos pueden ser aceptables delante de Dios por medio de las obras, es decir, la salvación por medio de las obras. Nadie puede llegar a lograr una aceptación delante de Dios por medio de las obras. Ya el apóstol Pablo dejó en claro esto. Sin embargo, en la iglesia de Roma, Pablo está pensando de algunos que podrían insistir en su naturaleza caída, que alguien puede lograr algún favor delante de Dios, por algún medio, por algún privilegio que ellos tuvieron, como por ejemplo los judíos, por el hecho de ser descendientes de Abraham, o por el hecho de recibir la ley. Ellos todavía pensaban que por medio de estas obras podían agradar al Señor, guardar la ley, obedecer la ley. Y Pablo les dice que no es así. Es tan característico de las personas, de todos los hombres en general, jactarse por aquello que hacen, agradar a Dios por medio de las obras, jactarse de aquello que han estado haciendo para el Señor. Ellos se jactan, los judíos se jactaban. ¿Qué es la jactancia? Es alabarse a sí mismo. Presuntuosamente y excesivamente es alabarse a sí mismo, vanagloriarse, es mostrarse orgulloso por cierta cualidad o por algún hecho, y es lo que los judíos hacían. Ese es el caso de ellos, que se jactaban por guardar la ley, tendían a enorgullecerse por guardar la ley, la jactancia. Se jactaban, como lo vemos en otros pasajes de Romanos. Tú que te jactas de la ley,
con infracción de la ley deshonras a Dios, les dijo anteriormente. Los judíos se enorgullecían, eran orgullosos, se jactaban y vanagloriaban por tener la ley de Dios, y ellos creían que obedeciendo la ley de Dios serían dignos de alabanza, dignos de admiración por el resto de los hombres. El hecho de que ellos guarden la ley y vivan moralmente, pensaban que les daba la dignidad delante de Dios para agradar y ganarse la salvación. Guardar la ley consistía en eso también, de reflejar exteriormente la vida moral. Si la ley decía no robarás, ellos procuraban no robar. Si la ley decía no cometerás adulterio, ellos procuraban no cometer adulterio. Honrarás a tu padre y a tu madre. Procuraban honrar a sus padres en todo tiempo. Eso es vivir una vida moral, y es lo que los judíos hacían guardando la ley. Y se jactaban de esto, lo consideraban como sinónimo de la salvación. Y Pablo les pregunta, ¿dónde está la jactancia si la salvación o la justificación es por medio de las obras? En las obras de la ley, allí está nuestra jactancia. Por ser buenas personas podemos jactarnos delante de Dios, vanagloriarnos, enorgullecernos delante de Dios. Si realmente fuera así, el apóstol Pablo tenía las razones suficientes para jactarse a sí mismo. Él dijo en otra de sus cartas a los filipenses, si alguno piensa que tiene de qué gloriarse en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de Dios irreprensible. El apóstol Pablo tenía las razones suficientes para jactarse a sí mismo si se trata de la salvación por medio de las obras. Y finalmente Pablo les dice a los filipenses que todas esas buenas obras que tenía al final por amor a Cristo lo tuvo por basura. ¿Puede alguien entonces jactarse de la ley? ¿Puede algún judío jactarse de la ley? Ya les dijo el apóstol Pablo anteriormente que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni uno solo. Toda jactancia entonces queda completamente excluida. No hay razón para que el hombre pueda jactarse por las obras que hace, en guardar las obras que la ley exige, que la ley demanda. Toda jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por de las obras? Pablo dice, no, de ninguna manera, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Ni siquiera Abraham fue justificado por las obras de la ley. Abraham fue justificado por medio de la fe antes de recibir la señal en su carne. Así que todas las personas que creen que obedecer la ley de Dios, la ley que Dios demanda, los llevará a meditar constantemente sobre los logros que han hecho. Pensar que Dios nos justificará por medio de las obras, estaremos constantemente meditando en que nosotros podemos tener obras meritorios, y al hacerlo entonces caerán en el orgullo y la arrogancia. El jactarse da lugar a un corazón que se enorgullezca más y sea menos humilde. Ese fue el corazón de los judíos. Pero sin embargo es el corazón de todos. Es el mismo corazón que está en medio de toda la humanidad. Así que guardar la ley de Dios no justificará a nadie delante de Dios, sino por la ley de la fe. En otra de sus cartas, Pablo afirma que la fe es un don, es una gracia que procede de lo alto. Y esto es lo que concluye en el verso 28 diciendo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Este pasaje es muy conocido porque afirma la doctrina de la justificación por la fe.
En la época de la Reforma, cuando Martín Lutero luchaba en comprender la doctrina de la justicia de Dios, la justificación por la fe, la conclusión a que él llega es la sola fe. Añade esta palabra, sola fe, la sola fe, de manera que nadie llegue a jactarse delante de Dios. Pablo quiere entonces que todos los judíos entiendan que también ellos tienen la necesidad de salvación, porque ya condenó a todos, ya condenó a los gentiles y a los judíos. Ahora quiere que los judíos entiendan que al igual que los gentiles, ellos tienen la necesidad de ser salvos, de recibir el evangelio, de que necesitan aquella fe que los justifica. Entonces, ¿cuál es el resultado de la justicia o de la justificación por la fe? Excluye toda jactancia. Excluye toda jactancia. No solamente excluye toda jactancia, sino también la justificación se aplica únicamente a aquellos que creen, a todo aquel que cree. Acompáñenme al verso 29. El verso dice así: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Así como los judíos se jactaban en guardar la ley, ellos también se jactaban por ser judíos. Se jactaban por ser judíos por encima de los gentiles, por aquella supuesta superioridad sobre los gentiles. Los gentiles eran todas las naciones, a excepción del pueblo de Israel. Si nosotros estuviésemos en la época de Pablo, nosotros seríamos los gentiles de la época de Pablo. Y los judíos trataban a los gentiles, de una manera despreciable. Los aborrecían, los trataban algunas veces como a perros. Y Pablo los confronta. Pablo confronta a los judíos que se jactaban y eran arrogantes por su tendencia a confirmar de que la salvación excluye a los gentiles, de que la salvación es únicamente para los judíos. Los gentiles que no tenían la ley, entonces eran excluidos, por tanto ellos debían buscar la salvación en otro Dios diferente. Pero sin embargo lo que hace Pablo es poner al judío y al gentil en una misma condición. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ustedes judíos que afirman que hay un solo Dios, que Dios es único Dios verdadero, ¿no es también ese mismo Dios el Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Este versículo, esta pregunta y la respuesta que está esperando el apóstol Pablo de su audiencia es que destruye toda diferencia que hay entre estos dos pueblos, ¿sí? Lo destruye. Tanto que judíos como gentiles delante de Dios tienen la misma condición, por tanto, se concluye que Dios justificará por medio de la fe. ¿A quiénes? Verso 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los judíos, por el hecho de ser circuncidados, la circuncisión era una señal de la nación de Israel de ser pueblo de Dios. Se jactaban en su carne. El hecho de que ellos son descendientes de Abraham, ellos creían que les daba el derecho de la salvación. Pero el verdadero hijo de Abraham no es aquel que está circuncidado en la carne, es aquel que está circuncidado en el corazón por medio de la fe. Así que Dios justificará a todos aquellos que creen, que tienen fe en Cristo, a los judíos también, pero por medio de la fe, y a los gentiles por medio de la fe. En el capítulo 9 de Romanos, verso 25, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo cita a un profeta, a Oseas, diciendo: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada.
Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ese fue el caso de Rahab, la ramera. Fue el caso de Ruth, la moabita, esposa de Booz, de los ninivitas en el Antiguo Testamento. Ese fue el caso de Cornelio y de su familia, de Lidia y su familia, del etíope a quien Felipe predicó en el Nuevo Testamento. Los gentiles son incluidos en la promesa, están allí. Así que, como Dios es el único Dios verdadero, porque los judíos eso es lo que creían, Dios es uno, existe también un solo camino, un solo medio para la salvación. No son dos dioses diferentes, no son dos pueblos distintos como algunas iglesias sostienen, distinguen entre el pueblo de Israel y el pueblo de la iglesia. Dios nos dice que estos dos pueblos están en la misma condición. Hay un solo Dios, hay un solo pueblo, y así como todos los hombres son igualmente condenados por su pecado delante de Dios, Dios en su gracia a todos también entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea sea justificado de sus pecados. Por eso Pablo dijo en el verso 16, capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. La justificación por la fe, entonces, no solamente excluye la jactancia humana, excluye también, o más bien, aplica la justificación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree en Cristo, pero también cumple la ley. Cumple la ley. En el verso 31, nuevamente Pablo hace la pregunta, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? ¿Invalidamos la ley? Miren cómo el apóstol Pablo se anticipa algún malentendido. Aquella objeción judía, cuya pregunta es, entonces Pablo, ¿la ley queda inválida por la fe? Entonces la ley que nuestros padres creían y sostenían, ¿de nada les sirve? Entonces queda inválida la ley, ¿fue inútil para nuestros antepasados? Miren, cuando el creyente comienza a desarrollar o razonar una doctrina, una verdad, tiende a irse a un extremo, a un error doctrinal. Cuando lleguemos a Romanos capítulo 9, verso 13, vemos cómo Dios elige a Jacob y dejó por un lado a Esaú. Entonces la pregunta es, ¿entonces Dios es injusto? Lo que los judíos se preguntaban. Y si Dios es injusto, entonces, por tanto, la elección no es una doctrina correcta. Se tiende a ir a extremos. Lo que Pablo está haciendo aquí es evitar ese punto extremo. Los judíos se preguntaban diciendo, ¿entonces la ley queda inválida? ¿No nos sirve de nada la ley? Y el apóstol Pablo dice, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. En lo que a la salvación se refiere, la ley o la fe, el evangelio, nunca reemplaza la ley para la salvación, nunca. ¿Por qué? La ley nunca fue dada para el medio de la salvación. La ley nunca fue dada como un medio para la salvación. ¿De qué manera entonces la fe confirma la ley? En nuestro pasaje, Pablo no explica en qué sentido la fe confirma la ley. Sin embargo, en otras de sus cartas nosotros podemos darnos cuenta de qué manera el apóstol o la fe puede confirmar la ley. Primero, la fe confirma la ley al ser el pago por la transgresión de la ley debido al pecado. La ley exige obediencia perfecta. La ley exige obediencia perfecta. Cuando se transgrede la ley, entonces la ley demanda que
que ese pecado sea castigado con la muerte. La paga del pecado es la muerte, así que demanda que sea castigado. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. No solamente está hablando de su vida sin pecado, de la obediencia a la ley, sino también está hablando de que Jesús está llevando el pago y el castigo de aquellos que creen, aquellos que transgredieron la ley de Dios y deben pagar esa deuda. Entonces el Señor en la cruz está llevando esa deuda, está llevando esa paga, la muerte allí en la cruz. De esa manera la fe cumple o confirma la ley, porque la ley demanda justicia. La ley demanda que se haga justicia cuando se transgrede. Es una gran bendición para la iglesia el hecho de saber que fue culpable de sus pecados, que merecían la justa condenación, la muerte. Y cuando Cruz pagó sus pecados, pagó tus pecados en aquella cruz, entonces Él llevó esa deuda. De esta manera la fe cumple y confirma la ley de Dios. Segundo, la fe confirma la ley porque cumple su propósito de llevar a todo aquel, los lleva a entender, a aceptar el evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito, es nuestra guía, nuestro ayo, como lo dijo Pablo a los Gálatas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe. Es también lo que Pablo dijo a Timoteo. Le dijo diciendo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Miren cuál es la gran importancia que los padres tienen, aquella responsabilidad de instruir a sus hijos en la ley para que sean sabios y en su gracia el Señor los pueda salvar. Así que de esta manera la ley cumple su propósito. Hermanos, dejemos de pensar, a los que nos escuchan, debemos dejar de pensar que la ley fue un medio para que seamos salvos de nuestros pecados. De ninguna manera. El propósito de la ley fue llevarnos a Cristo, examinándonos que nosotros somos culpables de transgredir la ley de Dios. Ninguno puede ser justificado por medio de la ley. Nadie puede obedecer la ley de manera perfecta. Así que alguien más tuvo que cumplir esa ley y fue nuestro Señor Jesucristo. Y aquella fe es aquella fe que confirma la ley de Dios. Tercero, la fe confirma la ley porque provee a los creyentes en la gracia que el Señor les ha dado el guardar en cumplir la ley. Es el resultado, no antes. Ahora el cristiano con esa justificación, con aquella fe, puede obedecer a Dios, puede obedecer sus mandamientos. La ley demanda obediencia, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nosotros, al ser justificados por medio de la fe, podemos ahora obedecer a Dios, amar a Dios, obedecer sus mandamientos. De esta manera, podemos decir que la fe cumple o confirma, la fe confirma y cumple la ley de Dios, que demanda justicia, que demanda que las deudas sean pagadas, que demanda que la ley se obedezca, ya que nosotros no pudimos. La fe de Cristo lo hace por cada uno de nosotros. De esta manera lo cumple. Hasta aquí entonces vemos los tres resultados de la justificación por medio de la fe. Excluye toda jactancia. Realmente el hombre no tiene por qué jactarse de sus buenas obras.
La justificación por medio de la fe se aplica a todo aquel que cree y confirma, cumple la ley de Dios. Hay algunas aplicaciones que me gustaría hacer de estos pasajes. Nos jactamos de nuestra doctrina de la salvación. La iglesia se jacta de la salvación, se jacta de la doctrina de la salvación. Miren, aunque la palabra jactancia en este pasaje hace referencia a la salvación, nadie puede jactarse por ser salvos por medio de la fe. No está por demás aplicarlo en su sentido general. No está por demás aplicarlo en su sentido general. La tendencia pecaminosa, aún de los cristianos, es tener un concepto demasiado alto de sí mismos. Es sobreexaltarse sobre sí mismos, vanagloriarse, enorgullecerse. ¿Sí? Yo pregunto, ¿nos jactamos de nuestra doctrina como un mérito propio? ¿Nos jactamos de cómo servimos a Dios en el ministerio? ¿Nos jactamos de aquello que hacemos en el servicio a Dios o a los demás? Hay una tendencia en el cristiano a poder jactarse, a dar a conocer al resto de los hombres lo que uno hace. ¿No les ha pasado eso? Que buscamos de alguna manera dar a conocer lo que nosotros hacemos en el ministerio. Sabemos que la jactancia es pecaminoso, que es pecado enorgullecernos o vanagloriarnos, pero el cristiano en su corazón muchas veces tiende a querer mostrar a los hombres, a poder exponerse a los hombres para que puedan admirarlo, sobreexaltarlo. Esa generalmente es la tendencia del hombre. El hombre cristiano muchas veces es tan ingenioso para poder dar a conocer al resto de cómo está sirviendo al Señor, por ejemplo. Usa el humor muchas veces, usa las palabras combinadas para dar a entender al resto de la manera como sirve en la iglesia o la manera como sirve a los hermanos y a los demás. Esa acción muchas veces se convierte en jactancia. La jactancia enorgullece el corazón y lo exalta por encima de los demás. Pero el resultado de la justificación por la fe excluye todo tipo de jactancia. En la salvación y en todo lo que el cristiano hace, excluye la jactancia, porque todo lo que hacemos es por gracia. Todo lo que recibimos es por la gracia de nuestro Señor. Por tanto, no hay razón para jactarnos. Este es un llamado para la iglesia que tiende a jactarse muchas veces de cómo ha entendido la doctrina de Dios, de cómo ha entendido la salvación, o cómo sirve en la iglesia para que el resto pueda admirarlo. Esa es una acción pecaminosa. Fácilmente, la jactancia, llevamos esta jactancia a nuestra relación con Dios. Y eso es un peligro. Se convierte en un peligro porque nos exponemos a sofocar, a ahogar la verdadera adoración. Cuando la verdadera adoración demanda que Cristo sea exaltado, que Dios sea glorificado en todo, cuando el hombre comienza a jactarse en su corazón, entonces está cambiando su perfil, está poniéndose a sí mismo antes que Dios y se jacta por aquello que hace o se jacta por aquello que ha entendido. Cuando estamos sirviendo a Dios como un mérito propio, entonces estamos poniendo a Dios en el lugar que Él no se merece. Nos ponemos a nosotros mismos en su lugar. Así que ese tipo de adoración carece de humildad, carece de una verdad, de un corazón humillado, de un corazón mansedumbre, sujeto y dispuesto a servir a Cristo por amor a Él. Entonces, si tú quieres como cristiano adorar al Señor con un corazón humilde, entonces debes despojarte de todo tipo de jactancia. Tienes que despojarte de cualquier tipo de jactancia que sea una barrera para la verdadera adoración. Excluye toda jactancia.
¿Te jactas? Entonces, ¿hay razones para jactarnos si todo lo que hacemos ha sido por gracia y lo recibimos en Cristo? No hay razones para jactarnos. El Señor sabe la manera como sirves, a qué Dios te ha llamado. No hay razón para jactarnos delante de Dios o delante de los hombres. La segunda pregunta es, ¿te jactas por tus buenas obras para obtener la salvación? Esta pregunta está dirigida en especial a aquellas personas, a nuestros amigos que nos ven desde sus casas. Aquellos amigos que creen aún que pueden ser justificados por medio de las obras, por obedecer la ley, por portarse bien. ¿Te jactas por tus buenas obras para obedecer, para obtener la salvación? Ya el apóstol Pablo lo dijo, no importa de qué nacionalidad seas, ya seas judío, ya seas latinoamericano, seas norteamericano, europeo, asiático, no importa de dónde seas, la vida que hayas vivido, no importa tu estado, tu condición social, si eres pobre o si eres rico, si estás en el estado de soltero, casado, divorciado, viudo, en la condición en la que te encuentras, no importa el oficio que tengas, pero no importa la religión que sigues, si eres niño, si eres adulto, si eres joven, escucha bien, tus buenas obras jamás serán suficientes para agradar a Dios. No lo serán, de ninguna manera. Jamás te justificará delante de Dios. Y mencioné la religión, porque las religiones que tienen como sistema de mérito para obtener la salvación, entonces, lo único que hace es exaltar el corazón del hombre. Lo único que hace es poner más orgullo en el corazón del hombre, por encima de su Salvador. Esa es la gran diferencia que existen en todas las religiones y la justificación por medio de la fe. Esa es la gran diferencia del único Dios verdadero en las Escrituras y del resto de los dioses en la religión. La justificación por la fe solamente exalta la gloria de Cristo, exalta su obra, exalta sus méritos y pone al hombre en el lugar que le corresponde, de que él es culpable, de que el hombre no hay nada bueno en su corazón, que no es justo delante de Dios, que necesita de arrepentimiento y de fe. Exalta, por tanto, a su Salvador, a Cristo, por la obra que él hizo. Así que la justificación por la fe solamente excluye toda jactancia. No solamente excluye jactancia en la forma como Dios nos salvó, sino excluye la jactancia de todas, en todo sentido, en la manera como servimos a nuestro Dios. Entonces, amigo, ¿realmente tú quieres ser justificado por medio de la ley? ¿Realmente quieres ganar la aprobación de Dios siendo una buena persona, guardando la ley? Si deseas de esta manera ganar tu salvación, o agradar a Dios por medio de la ley, que es algo imposible, pero si tú insistes y deseas que ese es el mejor medio para ser salvo delante de Dios, entonces caerás en los siguientes engaños. El primer engaño es que vas a creer que vivir una vida moralmente correcto te hará salvo. Vas a pensar que vivir una vida moralmente correcto te va a hacer salvo. Y ese es un engaño. Una persona en lo exterior puede ser una muy buena persona, pero esto no significa sinónimo de salvación, de ninguna manera. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, aquel joven que se le acercó a Jesús diciendo, Maestro bueno, ¿qué bien debo hacer para ser salvo? El Señor le menciona algunos de los mandamientos y el joven le responde, pero todo esto lo he hecho. Y Jesús no cuestiona su sinceridad. Probablemente, realmente este joven haya guardado externamente la ley de Dios, pero cuando le pide a este joven que venda sus
todo lo que tiene para que se lo dé a los pobres porque tenía mucha posesión. Entonces el joven se va triste. Revela lo que realmente hay en su corazón. No había una devoción genuina, una búsqueda sincera al Dios verdadero. Entonces, las buenas obras jamás te justificarán, pero caerás en ese engaño si piensas que puedes agradar o ganar el favor de Dios guardando la ley. Segundo, creerás que el conocimiento intelectual, el saber demasiado, te hará salvo también. Es posible tener un gran conocimiento de la ley, de las escrituras, ¿sí? Los fariseos tenían esto, una capacidad externa para conocer la ley de Dios, pero sin embargo no eran salvos, no eran salvos. Todos los escribas y los fariseos en la época de Jesús, su vasto conocimiento externo de la ley de Dios, entonces solamente van a ser una razón más para que estén enjuiciados delante de Dios. Cuarto engaño, creerás que participar en el ministerio te hará salvo. Pensarás que por el hecho de servir en la iglesia te hará salvo, en algún ministerio, en alguna religión, te hará salvo, y esto es caer también en un engaño. Judas participaba activamente junto a los demás apóstoles, predicando, evangelizando, haciendo buenas obras, y aún así tenía un corazón no regenerado. Era un seguidor de Jesús en lo externo. Cristo también dijo en alguna ocasión: no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces Dios les declarará: apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tú crees que puedes ganarte el favor de Dios por medio de las obras de la ley, entonces caerás en el engaño de creer que servir a Dios para ganar tu salvación, caerás en ese engaño. Hay un quinto engaño, y es: creerás que la convicción de pecado te hará salvo. Y esta es una media verdad, ¿cierto? Es una media verdad, porque no solamente es suficiente reconocer nuestro pecado. Lo que la ley hace es darnos la convicción que hemos pecado, pero no es suficiente con reconocer: soy un pecador, soy lo peor en este mundo. No es suficiente con reconocer que somos pecadores, sino que teniendo esa convicción de pecado, en la gracia de Cristo yo acudo y ruego a Cristo mismo que me libre de tales pecados. Y le ruego realmente que me libre de tal condena, de mi pecaminosidad, en arrepentimiento y fe, para que me permita ver de cuán horrible es mi pecado, de cuán grandes son mis pecados delante de Dios, que mis obras no son suficientes para ser salvo. Entonces, necesitamos de una gracia externa que procede de lo alto como un don, como un regalo para todo aquel que cree. Su Espíritu Santo. Entonces, si lo que el apóstol Pablo está diciendo en estos pasajes es una verdad, entonces, lo cual creemos que es verdad, entonces, ¿por qué no acudir a Cristo realmente como nuestra suficiente justicia? ¿Por qué no acudir a Cristo como aquel que justifica por medio de la fe y nos libra de toda condenación, para que Él sea exaltado y glorificado? No son nuestras obras, no son nuestros méritos, no es nuestra jactancia. Es lo que Cristo hizo en favor de su pueblo, en favor de su iglesia. Por tanto, los resultados de la justificación por la fe excluye toda jactancia, se aplica a todo aquel que cree en Cristo y se cumple la ley en Cristo, no en nosotros, no en nosotros. Bien, hasta aquí nuestra clase bíblica. Pasaremos a un tiempo de respuestas, pero antes vamos a hacer una oración para terminar la clase. Padre Santo, gracias te damos una vez más por este tiempo, este espacio que nos permites abrir tu palabra,
leerla, explicarla, de tal manera que podamos encontrar en el pasaje que Cristo es glorificado y no nosotros. Te rogamos, Señor, que tu palabra dé fruto en nuestro corazón, que podamos glorificarte en todo tiempo. Líbranos de toda jactancia. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque somos tan fáciles y tendemos una tendencia a poder jactarnos por lo que hacemos, cuando tu palabra nos dice que todo lo que hacemos es por tu sola gracia. Gracias, Señor, te damos. En Cristo Jesús oramos, para que Cristo sea glorificado y exaltado en la salvación y en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús oramos. Amén.